Hola, ayer tuvimos como iglesia un tiempo de oración a través de las redes sociales, estuvo buenísimo, pudimos clamar, interceder por muchas peticiones que nos estuvieron haciendo llegar durante el día y luego estuvimos compartiendo un mensaje de la palabra de Dios que, bueno, sinceramente, hoy a la mañana me sentía un poco inquieto y volviendo a meditar en el pasaje, creo que hay algunas cosas que podíamos haberlo dicho de una forma más clara y por eso estamos volviendo a grabar este mensaje para que puedas meditar en él. Y ayer comenzamos hablando del libro de Éxodo y puntualmente de un momento muy especial que el pueblo de Israel vive en el monte Sinaí. El monte Sinaí es la primer parada prolongada que el pueblo de Israel hace en su peregrinar desde Egipto hacia la tierra prometida. Y Dios se revela a ellos ahí en ese monte de una manera muy especial. Dice Éxodo capítulo 19, versículo 16, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Una forma realmente aterradora en la cual Dios se revela al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Ahora, en el Nuevo Testamento hay una carta que escrita a los hebreos que toma esta historia del Antiguo Testamento y la usa para reafirmar una enseñanza que se estaba transmitiendo a la iglesia. Y y eso lo vemos en el capítulo 12 del libro a los Hebreos. La enseñanza es esta, versículo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Entonces, la advertencia hacia la iglesia es que, bueno, tengan cuidado de perseverar en la fe, en la búsqueda de la santidad, que tengan cuidado en la calidad de su vida espiritual. Es una advertencia como un tironcito de orejas, ¿verdad? Es decir, no aflojen en esto. Preocúpense por mantenerse perseverando en su comunión con Dios, en la obediencia a Dios, no cedan a las tentaciones, no vivan una doble vida, sino que, bueno, esfuércense por seguir la santidad, sin la cual, dice el versículo allí que leímos, nadie verá al Señor. Entonces, esa es la advertencia. Y para reafirmar la advertencia, el autor de esta carta toma la historia que leímos en Éxodo y le da tres aplicaciones que son realmente aplicaciones importantes, que muestran urgencia, que son cosas graves
con las que el autor quiere causar una impresión en nuestro corazón para que nos esforcemos en esto de la obediencia y la santidad al Señor. Y el primer argumento lo encontramos a partir del versículo 18. Dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Esa es la experiencia de Israel en el monte Sinaí, lo que leímos en el libro de Éxodo, que ocurrió muchísimos años antes que del tiempo en que se escribió esta carta. Sino que, es decir, ahora viene la experiencia de la iglesia, ¿no? Aquello fue la experiencia de Israel, ahora viene la experiencia de la iglesia. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Entonces, el primer argumento para animarnos y para convencernos de que tenemos que esforzarnos por una vida de santidad es el nuevo pacto. Es decir, el monte de Sinaí y el monte de Sión son dos lugares geográficos diferentes. Uno está en el desierto, el otro está en Palestina, donde está la ciudad de Jerusalén. Pero esos dos lugares geográficos diferentes representan dos pactos diferentes. En el monte Sinaí es el pacto de la ley, aquel pacto que Dios hace con Moisés, donde dice, bueno, si obedecen estos mandamientos, recibirán bendición; si no lo obedecen, recibirán maldición. Y el nuevo pacto es diferente. El nuevo pacto es a través de la fe en Jesús somos benditos, ¿no? Entonces, todo el libro de Hebreos se esfuerza por demostrarnos que el nuevo pacto es muchísimo mejor, está basado en mejores promesas, en un mejor sacrificio, mejores bendiciones. Todo el libro de Hebreos se enfoca en eso. Ahora, el autor usa esa realidad, esa calidad del nuevo pacto para traernos un mensaje que nos debería de inquietar, que es el que dice el versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en el cielo, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Entonces, el nuevo pacto nos trae mejores bendiciones, mejores promesas, una mejor relación con Dios, por decirlo de alguna manera, pero también tiene una mayor responsabilidad. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, allí está el argumento, el primer argumento que nos presenta para animarnos a vivir, a buscar la santidad y la obediencia. ¿Cuál es? Que bajo el nuevo pacto hay una mayor responsabilidad sobre aquellos que, descuidan, desvalorizan, menosprecian esta gracia que hemos recibido a través de Jesucristo. Primer argumento. El segundo argumento sigue a continuación. Versículo 26. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora Él hace otra promesa.
Una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Esto significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. En aquella historia de Éxodo, el monte temblaba bajo la presencia de Dios. Y el autor usa esa situación para hablarnos de lo que Dios va a hacer sobre toda la creación en el futuro, cuando Él traiga una purificación sobre el cielo y la tierra presente y traiga un cielo nuevo y una tierra nueva, donde los que van a estar viviendo allí van a ser los salvos a través de la fe en Jesucristo. Este mismo argumento lo presenta Pedro en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10, que dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. El mismo mensaje, la misma exhortación, el mismo argumento para animarnos a hacer lo mismo que el autor a los hebreos estaba queriendo provocar en ellos. El que nos esforcemos por ser diligentes en que Dios nos encuentre sin mancha e irreprensibles en paz. Y el tercer argumento lo dice a continuación en la carta a los Hebreos. Verso 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, lo que hemos recibido a través de la fe en Jesucristo, de la posibilidad de estar eternamente junto con Dios, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y luego dice el versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esta última expresión también hace aquella historia en el libro de Éxodo, porque ellos veían al monte humeando y veían a Dios manifestándose como fuego. Es decir, ahora, ¿cómo aplica la Biblia esta expresión a la iglesia, al Nuevo Testamento? Parecería que es una expresión que estaría solamente reservada para antes de Cristo. Ahora, ¿cómo encontrarle una aplicación a esa imagen de Dios como fuego consumidor al Nuevo Testamento? Y la respuesta la encontramos en ese mismo libro de Hebreos, en el capítulo 10, donde en algunos versículos, que ya te voy a decir en cuál, trata este tema dirigido hacia la iglesia. Versículo 26. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen, pues, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Pues conocemos al que dijo: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen,
también dijo, el Señor juzgará a su propio pueblo. Y el versículo 31 dice, es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Entonces creo que en estas palabras del capítulo 10 de Hebreos se explica, podemos entender el significado de aquella expresión en el capítulo 12, versículo 29, donde a la iglesia se le presenta a los creyentes o a las personas de esta nueva dispensación del tiempo de la gracia, se les presenta a Dios como fuego consumidor. Bueno, ¿qué significa? Lo acabamos de leer, ¿verdad? Entonces, la conclusión es sencilla. Dios espera que vivamos en santidad y que perseveremos en la santidad y en la obediencia hasta el final. Y el autor de Hebreos, tomando aquella experiencia del pueblo de Israel en el monte Sinaí, nos presenta esos tres argumentos para convencernos, ¿no? Una, que bajo el nuevo pacto hay mayores bendiciones, pero también hay mayores responsabilidades. Y por otro lado, el hecho de que llegará un día donde todo lo que vemos será sacudido por el poder de Dios y bueno, nosotros deberíamos de tener nuestra mirada puesta en lo eterno y no en lo temporal y pasajero. Y lo tercero, esta imagen aterradora también, sin duda, de Dios como fuego consumidor, que a la luz de lo que hemos leído, creo que aplica también a las personas que hoy están dentro de alguna congregación cristiana. Entonces, simplemente eso. Y bueno, vamos a orar para que esta palabra pueda producir los frutos y que cada uno de nosotros disfrutemos de nuestra relación con Dios, vivamos en gozo, en victoria, llenos de la paz del Señor, pero también alertas, velando, atentos, sabiendo que este tema de la santidad es importante y sabiendo que hay motivos por el cual el tema de la santidad es importante. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por permitirnos volver a meditar en tu palabra y ruego que tú nos bendigas haciendo que tu palabra cumpla el propósito para el cual la has enviado. Clamo, Señor, por aquellos de tus hijos que están firmes en la fe, fieles en la obediencia, en la santidad, que tú los bendigas con fuerzas, que tú los bendigas con ánimo para que no se aparten de ese camino. Y ruego por aquellos que tal vez han aflojado, Señor, se han entibiado en su santidad, en su obediencia a tu palabra. Ruego, Señor, que tú los bendigas con arrepentimiento, con un despertar, Señor amado, y que los bendigas con nuevas fuerzas para poder apartarse de los caminos malos y volverse a los caminos de la obediencia a ti. Gracias, Dios, por tu palabra, te amamos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios te bendiga, gracias por haber estado escuchando y mirando. Para algunos capaz que otra vez sopa, pero tenía esta inquietud en mi corazón de poder aclarar un poquito toda esa cantidad de ideas que ayer estuvimos compartiendo. Dios te bendiga, nos vemos pronto si Dios quiere.